Bueno, vamos a continuar. Ya los siguientes capítulos van a ser más o menos similares a lo que estuvimos viendo. ¿Cómo escribir los resultados? Generalmente esto es lo más sencillo de escribir, lo más importante, pero lo más sencillo. Hay dos maneras de escribir los resultados. Estas características debe ser todo el tiempo claro para que la persona que lea el artículo no tenga duda, no le quede como, no sea comprensible el hecho de estarlo leyendo. Debemos de tener nuestros objetivos y los resultados deben de cumplir esos objetivos que nos planteamos desde el principio y responder perfectamente nuestra pregunta de investigación que nos planteamos desde un inicio de nuestra investigación. Y los datos crudos. ¿A qué se refiere eso? Nos referimos a que la información o los datos que nosotros obtengamos, aún así sean muy malos, debemos de testarlo forzosamente. ¿Qué pasó cuando se empezó a estudiar hace 20 años acerca de células madre? Todo el mundo creía que iba a ser la octava maravilla del mundo, que iban a funcionar, que todo iba a ser lo mejor con las células madre. 20 años después, a partir del 2012, se empezaron a hacer ya, se le dio seguimiento a esos protocolos iniciales, y ya a partir del 2012 se empezaron a salir los resultados de esos protocolos. Y se dio cuenta, nos dimos cuenta de que las células madre no sirven para nada ahorita. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado probablemente la tecnología para potenciarlas en lo que nosotros queremos. Pero al final de cuentas, esos protocolos, ¿para qué sirvieron? Para saber que no sirven. Los resultados fueron negativos, 100%. O sea, en España, que fueron los que más hicieron investigaciones sobre células madre, fueron los primeros que dijeron, sabes que no sirven. No hay ningún resultado, ni un solo resultado que funcione a largo plazo. O sea, el hecho de poner o no poner células madre es exactamente lo mismo. Los resultados de células madre con placebo fueron los mismos. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo el gasto que se hizo, toda la inversión que se hizo, pues sirvió para demostrar que las células madre sirven. Esos son los datos crudos. A pesar de que una investigación no sirva, no quiere decir que no sea real. Si lo que queremos saber es también demostrar, por ejemplo, el resultado de un injerto de cadáver, y hacemos un protocolo, digamos que el injerto de cadáver no está sirviendo, bueno, nuestro protocolo va a servir para demostrar que el injerto de cadáver no funciona. Y sirve como base para mejor realizar un nuevo protocolo. Modificar variables, modificando algo que a lo mejor nosotros podamos hacer para que el resultado sea este. Debemos evitar las estimaciones. ¿Como cuáles? Que es muy común que lo que utilizamos. Armando, ¿a qué se refiere con las estimaciones? Mucho. Es decir, el resultado de su estudio es más eficiente que la anterior. O sea, no se pueden hacer generalidades. Por lo general se utilizan otra serie de palabras para hacer estimaciones o para referirnos. Si podemos utilizar números crudos, números exactos, mucho mejor. Pero si no, podemos hacer estimaciones, podemos utilizar palabras, por ejemplo, cuáles vemos en un artículo que tiene algún resultado, frecuente, poco frecuente, raro. Esas palabras se pueden utilizar, pero no hacer como una estimación comparativa, ¿sí? Las cuantitativas, como les digo, en el caso de la presentación de efectos adversos, por lo general, nosotros tenemos una presentación de un efecto adverso y es del 1% de nuestra muestra poblacional. Entonces tenemos que hacer una regla de 3 para valorar y darle un valor. A lo mejor no se presentó, raro, muy raro, ocasional, frecuente,
Entonces le damos un valor, hacemos una regla de 3 y vemos si es el 1% a cuál equivale, para poner esa palabra específicamente. ¿Sí? ¿Cómo se presentan los resultados? Ya es decisión del autor. Hay veces en que los resultados se presentan en prosa. Únicamente el autor hace un análisis de resultados platicando en el texto lo que obtuvo. Y vemos dos hojas de resultados. El autor escribe, tuvimos una muestra de tanto, hecho tal, los resultados fueron tales, pero es únicamente el autor escribe. Nada más. Texto. Gráficos, tablas, barras, dispersión, impactos, es otra forma de entenderlo. Ilustraciones mediante a lo mejor comparación de técnicas. Podemos utilizar una fotografía donde aquí pusimos un injerto de tal tipo, acá pusimos el otro y hacer la comparativa. Cuadros y tablas. Cada autor lo presenta de la manera en que así mejor lo decida. Es su presentación, es su redacción, es su estilo. ¿Sí? Nada más que siempre que utilicemos, por ejemplo, una tabla, abajo debe de llevar un pie de tabla, o un pie de imagen, un pie de ilustración que describa en el texto lo que está haciendo referencia. Por ejemplo, los resultados de este estudio fueron que los factores de riesgo relacionados a la presentación de tuberculosis cerebral se relacionan con algunas variables. Véase tabla 1 y abajo se pone la tabla 1 y se ponen factores de riesgo que desencadenan la presentación de tuberculosis cerebral. Y van a venir ahí todos los factores de riesgo. ¿Sí? La presentación de resultados de un trabajo debe de responder estas preguntas. Si no las responde, hace falta hacer una reorientación de la redacción de nuestros resultados. ¿Qué se quiso hacer con el estudio? Que va directamente relacionado a nuestra pregunta de investigación, desde el principio. Conocerlas, la reincorporación funcional de los pacientes de prótesis de cadera. ¿Los resultados me hablan de esa reincorporación funcional? Sí, se responde la pregunta. Mediante escalas visuales. ¿Por qué razón es importante el tema? En el resultado también vienen ahí, se despejan dudas, por ejemplo, si se utilizó tal injerto, si se utilizó tal material, cuál es la importancia, al final de cuentas, de haber realizado el estudio. ¿Qué nos dejó este estudio? ¿Se ha escrito ya sobre el tema? Si sí, tiene que ser algo nuevo. Que ya se haya escrito algo de tema no hay problema, pero que no sea lo mismo. Porque al final de cuentas es una duplicidad o es un estudio muy parecido a otro que ya existe y le quita mucho valor. Pero entonces, si hablamos del mismo estudio, pero con algo novedoso, eso llama mucho la atención. La hipótesis del trabajo que se haya cumplido en nuestro material y métodos. ¿Cómo se llevó a cabo la investigación? Como lo describimos en el material y métodos, debe de ser congruente con nuestros resultados. ¿Y cuáles son los resultados obtenidos? Las tablas, los gráficos, todo lo que nosotros pusimos en ese apartado. De ahí viene la congruencia metodológica de un artículo. Para decidir si un artículo tiene validez o no, si decidimos leerlo o no, vamos a ver unos ejemplos más adelante, en donde debe de coincidir nuestro diseño del estudio, en cuanto a nuestros métodos, qué se está realizando, cuáles nuestras variables, si tienen que ver con nuestro resultado. Si esas tres cosas se dan, quiere decir que el artículo probablemente sea bueno. Y no leerlo para que al final de cuentas nos diga que este artículo no tiene evidencia científica o no tiene la famosa frase, no es estadísticamente significativo. ¿Qué nos deja un artículo que nos dice eso? Nada. Entonces, esa es la importancia.
para evitar cometer errores en la hora de publicar, de escribir los resultados. Primero, reportar medidas con precisión innecesaria. A veces no es necesario ser tan específicos en ciertos números. Por eso les gusta utilizar las palabras como raro, frecuente, muy raro, infrecuente, pero para darles un valor con una regla de 3. La estadística descriptiva. Abusar de, ponemos una tabla y en el texto leer la tabla. Eso pues no tiene caso. Se supone que estás poniendo una tabla con el fin de condensar la información que estás describiendo. Reportar únicamente la BCP. ¿Cuántos artículos no hemos visto que se hizo la comparación de la técnica quirúrgica y la P fue de 0.0905? Posteriormente se hizo la valoración y la P fue de 0.00001. Entonces vemos únicamente los valores de estos resultados y se vuelve enfadoso, se vuelve monótono y a veces no sabemos qué es lo que nos quiere decir. No poder comprobar todos los datos con los pacientes, que tengamos a lo mejor pérdidas y no las reportamos, que no podemos dar el seguimiento al paciente y aún así lo reportamos. Por ejemplo, en pruebas diagnósticas no podemos decir resultados normales o anormales, sino resultados esperados y no esperados. No explicar como resultados las pruebas inciertas o resultados que se obtuvieron al azar. Hay veces que hacemos un procedimiento y el resultado se salió de control. No fue el esperado, ni negativo ni positivo, sino que fue otro resultado. Entonces estamos evaluando el grado de aflojamiento de un implante. Por lo general, aséptico, concurrentivo positivo, concurrentivo negativo. Y si algo se saliera, por ejemplo, que fuera un paciente con artritis reumatoide que tiene la tendencia a desarrollar aflojamientos por su misma patología, o que un paciente tenga artritis reumatoide y no tenga aflojamientos. ¿Cuántas veces no hemos visto una prótesis de rodillas de con 20 años? 22 años el paciente como si nada. Realmente se sale de lo que uno espera ver en un paciente. ¿Por qué? Por su patología, por el tipo de implante, porque no es lo común de ver. Y confundir el significado estadístico con la importancia clínica. Es algo totalmente diferente. ¿Por qué? El resultado estadístico, el significado estadístico con la importancia clínica. ¿Por qué crees que no es lo mismo y cuál es la importancia? Porque no todos los estudios se pueden aplicar a la vida diaria. Pues en parte, pero el significado estadístico, ¿qué es? El valor de P. Ese es el significado estadístico. ¿Y qué te dice el valor de P? ¿Sí sabes o no? Que los resultados que tú esperabas salieron más, o sea, más positivos, ¿no? Sí, el resultado es que no fue al azar. Que no fue al azar. O sea, que realmente tu metodología de comparación que hiciste tiene congruencia metodológica. Y el resultado es fiable, ya sea positivo o negativo. Pero la importancia clínica es si a mí me va a servir, como lo mencionaste, aplicar ese resultado a mis pacientes. A grandes rasgos, es una manera de cómo redactar resultados, cómo evitar. Los resultados se fijan, es un manera de escribir lo que yo obtuve. Nada más. No, ahí sí no hay gran problema a la hora de escribirlos. Uno